Buenas tardes, mi nombre es Azucena Gómez, soy estudiante de la ESPE y ahora me encuentro haciendo una entrevista para el proyecto Presea. En este momento me encuentro con la señora María Tapia, a quien le vamos a hacer una entrevista. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, señora? Buenas noches. Vamos a empezar con la entrevista. Cuénteme todo lo que recuerde cuando era pequeña y iba a la escuela. Bueno, los juegos, las travesuras, un poco el día a día de ir a la escuela, el que a veces llueva o esté sol, no tenía que ir con puntualidad a la escuela. Eso. ¿Y juegos a qué jugaba en ese entonces? A los juegos al juego de la rayuela, a las escondidas, a soltar la soga, también al juego que a veces jugábamos a la comidita, a la tiendita, cosas así. ¿Y fiestas? ¿Recuerda cómo eran las fiestas en ese tiempo? Las fiestas quizás del pueblo, de la escuela o de casa. Fiestas en general. Bueno, las fiestas puedo decir que recuerdo que eran, un poco más centradas a lo que eran las tradiciones, los bailes, y pues feliz de que exista, o sea, de ir a esas fiestas. ¿Ha visto usted cambios en Quito en estos años? Sí, mucho se ve el cambio, quizás no para bien, sino para mal, ya que nos hemos convertido quizás en una ciudad del consumismo, de inseguridad y del que me importismo en estos últimos años. ¿Y a usted le gusta cocinar? Sí. A ver, pues dígame un plato o dos, ¿cómo lo prepara? Bueno, vamos a decirle un plato facilito, que son las tortillas de papa. Entonces cogemos, pelamos las papas, las ponemos a cocinar con un poco de sal, cebolla, luego las aplastamos, le ponemos un trocito de cebolla hecho con un poquito de mantequilla, luego le batimos, le aplastamos, hacemos la tortillita y le ponemos queso, le asamos, le acompañamos con ensalada de remolacha, lechuga y bueno, un poquito de carne, un huevo y un chorizo. Me dio hambre. Cuénteme de algún viaje que haya realizado en el pasado. Sabe que no he hecho un viaje quizás fuera, pero sí me gusta, me he ido a la playa. Muy bien, pues cuénteme un día de su vida, ¿cómo lo pasa? ¿Qué hace? Bueno, mi día empieza bien temprano, me despierto y lo primero que hago, bueno, es pedirle a Dios que hoy día me vaya mejor que ayer y que me ilumine en cada cosa y no trate de equivocarme. Y luego pues empiezo despertando a mis hijos para que se alisten para la escuela, el colegio, el desayuno. Luego de eso empiezo como que a mirar qué voy a hacer este día, como usted quizás sabe, como presidenta de esta comunidad, tengo que hacer gestiones, también como mamá, ver cómo están los chicos, la ropa, la comida, también de pasito ver lo que es cuestión, como dicen, ver el día a día para comprar la papa, ¿no? ¿Y mañana? Y mañana no puedo decirle porque todavía no está a mi alcance. Cuénteme, ¿qué planes tiene para el futuro? Ay, los planes, bueno, mis planes como madre, ver realizada a mis hijos. Quizás no siempre puede ser lo que uno piensa,
pero con que sean unos buenos ciudadanos en bien y hagan el bien a los demás y contribuyan al mejoramiento del país. Eso sería, y también en el ámbito personal como hijos. También mis aspiraciones dentro de lo que es mirar a tener ya una ciudad un poco más tranquila, donde vivimos, tener también un ambiente de paz y de tranquilidad. Muy bien. Descríbame cómo es su casa. Mi casa es una casa de adobe, es de madera y de teja. No más tiene madera. ¿Y hay algo que no haya hecho y le gustaría hacer en su vida? Sí, algo que no haya hecho me gustaría hacerlo es no volver a cometer los errores que los he cometido y que sé que ya cuando uno mira es demasiado tarde. Describe una mascota que haya tenido en su vida cuando era pequeña. Tenía una muñeca que me regaló una señora, creo que fue mi única muñeca, en la cual le puse un nombre que se llamaba Soledad, porque ella no hablaba ni opinaba, pero estaba a mi lado y ese fue mi juguete. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, estoy para servirle. Voy a realizar una entrevista. Vamos a empezar. Cuénteme todo lo que recuerde cuando era pequeño e iba a la escuela. Bueno, pues de experiencias como pequeño y cuando iba a la escuela son muchas. Lástima que poco a poco me he ido perdiendo y ya no recuerdo muchas. Pues una de las experiencias que tengo pues es cuando solía ir al jardín. Pues recuerdo que siempre mi padre me sabía llevar. También de igual manera al regreso. Al principio pues igualmente mis padres me iban a recoger, bueno, después ya empecé a venir en un recorrido que me iba a ver y me traía. Recuerdo que una vez me espanté tanto porque el recorrido no llegaba, entonces como todo niño de esa edad pues se desespera porque o sea, no llega ya la persona o el transporte que le va a llevar y pues estuve un poco desesperado, pero después ya llegó el recorrido y me trajo. Eso es de las pocas cosas que recuerdo. ¿Y juegos a qué jugaba en ese entonces? Juegos, pues juegos que había en el jardín. Qué sé yo, columpios, jugar con las llantas, jugar el tradicional juego de las cogidas, del juego en el cual era de salvar una base, que se hacían como grupos, en que una persona se tapaba los ojos y contaba del 1 hasta el 10, 20 y las personas tenían que esconderse. Más o menos de ese juego recuerdo. ¿Y fiestas? ¿Recuerda cómo eran las fiestas en su tiempo? Fiestas de índole familiar o ¿Y generalmente. fiestas en general? Ajá. Pues sí, las fiestas. Recuerdo lo que fue el bautizo de mi hermano, recuerdo lo que fue cuando mis padres se casaron. Pues como todo niño de esa edad, pues simplemente solo yo era de un lado al otro corriendo con demás niños de mi edad y jugando, haciendo cosas como quien dice de niño, nada más que eso. ¿Ha visto usted cambios en Quito en estos años? Describa los mismos, por favor. Cambios en Quito, sí, muchísimos. Por ejemplo, la recuperación mucho de los parques, que ha habido hartísimos.
Pues yo recuerdo cuando empecé en el colegio, cuando entré al primer curso, pues empecé a conocer los diferentes parques. No son lo mismo que son ahora, son muy distintos. De igual manera el transporte, lo que se implementó, lo que es mejor servicio en el ecovía, en el trole, lo que cambió totalmente el metro, lo que antes eran unas paradas que realmente solo verlas daba miedo, ahora realmente dan seguridad y todo eso. Pues sí, yo he visto un cambio positivo en Quito en todos estos años y también estoy satisfecho por eso también. ¿Y a usted le gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar de verdad porque, bueno, a mi corta edad también aprendí a cocinar porque lo necesitaba de igual manera cocinar. Y bueno, y sé que es algo que todas las personas es algo esencial que cada persona debe saber porque cocinar sea hombre, sea mujer, no quita nada. Y más que nada, yo pienso, ¿no?, que un hombre que sabe cocinar inclusive tiene hasta más posibilidades de que una mujer que una mujer se atraiga hacia ese hombre. A ver, pues dígame un plato o dos, ¿cómo lo prepara? Platos, ¿qué podría ser? Lo que mi madre me ha enseñado, pollo al jugo, lo que es primero de hacer un refrito con lo que es tomate, cebolla, después cocinar el pollo con un poco de agua, no nada de aceite, cocinarlo, hacer el arroz, hacer las papas, qué sé yo, una ensalada verde, lo que sea. Son uno de los platos que me han gustado hartísimo. Otro de los platos de igual manera que una vez, bueno, esto nació chistosamente porque yo quise hacer una sopa de fideo con menudencias, o sea, con patas y cabezas, pero resulta que el agua se me secó y como yo le había sazonado tan bien a esa sopa, el agua se me secó y el tallarín y el pollo absorbieron todos esos sabores y después lo acompañé con arroz, lo puse un poco de salsa y quedó muchísimo mejor que la sopa que iba a preparar. Entonces desde esa vez ya preparo esos dos platillos que son los que más me gustan. Cuéntame de un viaje que haya realizado en el pasado. Un viaje físico o un viaje, qué sé yo, Un viaje. sueños, qué sé yo. No, un viaje físico. Sí, prácticamente hace unas 2 semanas acabo de regresar de un viaje que tuve a lo que es el país europeo, que es Ucrania, un país cercano a Ucrania, lo que fue antes, junto con Rusia, fue lo que es la Unión Soviética. Estuve ahí, aprendí muchas cosas de ahí, aprendí lo que es la cultura, todo lo que se encuentra ahí. Gracias a Dios igualmente tuve la oportunidad de aprender los idiomas, que me sirvieron demasiado bien para interactuar con inclusive personas de ahí. Y pues yo de ese viaje solamente lo que he podido sacar son cosas positivas que me pasaron en ese viaje, que inclusive me cambiaron a mí como persona y eso es lo que le puedo decir. Muy bien, pues cuénteme un día de su vida, ¿cómo lo pasa? ¿Qué hace? Un día cualquiera. Uh-huh. Bueno, pues mis días cualquiera, bueno, a ver, cuando yo estuve allá en Ucrania, pues un día cualquiera mío era despertar, desayunar, ir a la universidad, estar en la universidad desde las 8 hasta las 2, 3 de la tarde, salir, volver a mi casa, a almorzar y dirigirme al gimnasio. Después del gimnasio entrenaba y regresaba, me iba a ver un momento a mi novia y regresaba a mi casa a descansar, a estudiar y a prepararme pues para el siguiente día. Eso es un día normal. Sí, verifico para mí. ¿Y mañana? Mañana del día de hoy, o sea, mañana. Uh-huh. Pues, o sea, por el momento, bueno, no estoy en clase, estoy en vacaciones. Por el momento lo que sea que se salga, yo estoy dispuesto a realizarlo. Cuénteme, ¿qué planes tiene para el futuro? Planes míos para el futuro, pues
Bueno, un plan que siempre he tenido y bueno, una meta que siempre tengo es ya por fin conseguir ya realmente ya centrarme y sacar ya mi título. Un título que yo sé que me va a servir mucho más adelante y que me va a dar un bienestar y pues un mejor estilo de vida del que llevo. En otro ámbito igualmente que yo quiero pues es pues ya centrarme en lo que es también mi vida un poco ya amorosa, porque yo tengo una novia y todo eso, pues entonces todo eso está en mis planes a futuro. Muy bien, descríbame cómo es su casa. Mi casa, bueno, para mí mi casa es hermosa. Bueno, es mi punto de vista, mi casa es súper linda. Yo adoro cada detalle que cada ella hay. Mi madre la ha sabido adecuar y cada vez siempre la va haciendo mucho más linda, de como cuando yo la recuerdo, como está ahora. Mi mamá siempre está muy preocupada de la casa, de que todo esté bien. Constantemente está haciendo lo que es la repintada de las paredes. Lo que yo regresé de mi viaje, pues ya encontré flores, plantas que ya están puestas en la sala, como unos candelabros que están puestos en las filas, en las puntas de lo que es arriba del, ¿cómo se llama esto? De la salida del cuarto de mis papás. Y pues sí, yo mi casa la considero muy linda y es un lugar en el cual yo siempre me voy a sentir bien. ¿Y hay algo que no haya hecho y le gustaría hacer en su vida? Algo que no haya hecho. Pues sí hay algo que pues pude hacerlo, pero no lo hice. Tampoco, no es cuestión de que yo no pude ni tampoco es. Una de mis metas, y bueno, también fue un sueño de mi papá, fue el que yo logré ser futbolista. Lastimosamente tengo una lesión en las rodillas, en las cuales no me permiten ya realizar ese deporte, pero es algo que siempre me pregunto, el qué hubiera sido si no tuviera esto. Es algo que siempre me estoy preguntando cómo hubiera sido. Pues es algo que siempre quise hacer, pero lastimosamente no lo pude lograr. Describa una mascota que haya tenido en su vida cuando era pequeño. Cuando era pequeño, pues desde pequeño siempre he tenido perros. Siempre he tenido perros, he tenido alguna cantidad de perros. Tuve una perrita que se llamaba Lassie. Después tuve un perrito que le llamé sin nombre. Nunca le pude poner un nombre y pues todos le conocíamos como sin nombre. Solo decíamos sin nombre y él venía. La anécdota es que yo me fui justo ya terminaba ya el colegio, la escuela. Me fui a un viaje de fin de año a la playa y pues cuando regresé me enteré que ya se había muerto y hasta ahorita nadie sabe en qué situación él mismo murió, porque fue algo inesperado que nadie supo cómo realmente murió mi perrito. Ya, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Listo, de nada. Bueno, continuando con las entrevistas, me encuentro en este momento con el doctor Julio González, a quien le vamos a realizar la entrevista. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes y gracias por la entrevista. Espero poder aportar con algo, ¿no?, para su trabajo. Gracias. Vamos a empezar. Cuéntenme todo lo que recuerde cuando era pequeño e iba a la escuela. Pienso que tuve una niñez regular como cualquier niño de la edad escolar, ¿no? Me eduqué en la escuela de aquí, del barrio, de la comunidad de Ollambarillo. Tuve una niñez más bien con limitaciones. El primer año de la escuela, aquí en la escuela Jorge Casa, me cupo
satisfacción de asistir a la doble jornada. Teníamos diferentes costumbres, diferentes formas de enfocar la situación de estudios, ¿no? ¿Y juegos a qué jugaban en ese entonces? Sí, son juegos tradicionales, ¿no? Que desafortunadamente hoy se los ha dejado de practicar. Hablamos en los hombres, la cuestión que viene a ser una práctica usual hasta ahora es el fútbol. También recuerdo los trompos, recuerdo lo que son las planchas, y un juego que prácticamente ha desaparecido son las ruedas, ¿no? Antes hacíamos carrera de ruedas, hacíamos muchas situaciones. En lo que se refiere a las niñas, eso casi no me compete, pero lo tengo que mencionar, era la rayuela, jugaban a la cebollita, a las cogidas, a muchas situaciones que eran juegos mucho más sanos de los que tenemos ahora. Sí, así era. ¿Y fiestas? ¿Recuerda cómo eran las fiestas en ese tiempo? Sí, igual, han tomado hoy en día otra connotación, pero antes eran mucho más simples y mucho más, digámoslo así, se socializaba aquí en la comunidad con festejos populares. No había lo que tenemos hoy en día, amplificación para poder hacer los grandes bailes. Cuando de repente habían alguna orquesta, eso era extraordinario. Pero ahí los festejos, antes de que exista, por ejemplo, el patrono eclesiástico de San Pedro aquí, se festejaba mucho el carnaval. El carnaval con el acompañamiento o amenizado por un conjunto de música que iba necesariamente engalanado por acordes de acordeón, guitarras, música nacional, mucha música nacional, música popular, que no tiene nada que ver con lo que hoy es la música chichera. Hablamos de música de festejo popular. Hoy en día son tecnificadas, entre comillas, las fiestas, ¿no? Porque hablamos de todo, ¿no? Discomóviles, orquestas, hoy hasta los juegos pirotécnicos son computarizados y han perdido mucho encanto, valga la oportunidad. ¿Ha visto usted cambios en Quito en estos años? Describa los mismos, por favor. ¿Cambios en lo que son festejos, me dice usted? No, en la ciudad. Sí. Cambios de infraestructura. Sí, obviamente el avance urbanístico ha traído situaciones positivas y negativas, ¿no? El Quito antiguo no tiene nada que ver con el Quito de hoy. El Quito antiguo, o el Quito en el cual me cupo la satisfacción de vivir, porque yo viví desde estudiante también en Quito, tenía que ver con festejos con menor índice de delincuencia, gente mucho más sincera, y en lo que corresponde a la infraestructura mismo, claro, obviamente estamos cambiando del Quito colonial al crecimiento desmesurado en infraestructura tanto al norte como en el sur de la ciudad. Grandes edificaciones al norte, en los últimos años contrastando con mucha pobreza en el sur de la ciudad, y hoy en día con los últimos gobiernos y seccionales y el derecho de igualdad que tienen, obviamente el sur de la ciudad también ha cobrado un toque de modernidad que está equiparando o superando en gran medida también el toque de modernidad en infraestructura, edificaciones y servicios en el sur de la ciudad. ¿Y a usted le gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. Primero porque lo aprendí desde la niñez, después en mi juventud, estando estudiante, tuve que vivir solo por un espacio de casi 13 años antes de contraer matrimonio. Entonces, lo uno era necesidad, pero también lo otro era gusto, ¿no? Hasta ahora me gusta hacerlo. ¿Puede describirme un plato o dos? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que hago mejor? ¿Cómo lo prepara? Claro, el arroz con huevo frito y fresco solo me sale muy bien. No, eso era la situación que hacíamos cuando estudiantes, ¿no? Ahora lo que preparo y me gusta bastante es guatita, lo uno, y también sé hacer la sopa de pescado. Me gusta muchísimo. Qué bien. Cuéntame algún viaje que haya realizado en el pasado. No he sido muy viajador, digámoslo así. He tenido viajes obviamente a la costa, a Riobamba. Me fui por una cuestión familiar de un sobrino mío, un viaje que lo recuerdo con mucho afecto, con
mucho cariño. He viajado, a la costa me he ido muchas veces, pero ese viaje a Riobamba realmente sí lo recuerdo bastante. Muy bien, pues cuénteme un día de su vida, ¿cómo lo pasa? ¿Qué hace? A ver, mi rutina empieza 4:30 de la mañana. Dentro del fuero familiar nos organizamos con mi esposa. Yo soy el encargado de prepararles el desayuno a mis hijos. Desayunamos 5:20, 5:30 de la mañana. A las 6 de la mañana salgo yo a Quito con mis hijos, con mi esposa, a lo que es atender la oficina y obviamente también con mis hijos a sus estudios. Una vez que llego a Quito, parqueo 7 de la mañana, y 7:30, cuarto a las 8 estoy en el estudio ya. Lo primero es revisar lo que es notificaciones electrónicas de mis juicios, de trámites administrativos que obviamente nos notifican al correo electrónico, al mail, ¿no? Posteriormente, 9:30, salgo a los juzgados corporativos a agilizar los trámites que tenemos, tanto en los juzgados civiles, juzgados de la niñez y en las cortes. Eso me toma tiempo. Estoy de regreso al estudio a las 12:30, 1 de la tarde, almorzamos con mis hijos a la 1:30, mi esposa, y regresamos a la oficina, ¿no? A las 2:30 nuevamente retomo mi trabajo de preparar escritos, demandas, preparar recursos. Esto y atender el despacho mismo, ¿no? El estudio, consultas, absorber situaciones de mi trabajo hasta las 18 horas. Entre 18 y 18:30 regreso acá a la casa con mis hijos igualmente y mi esposa. Yo estoy 20 horas acá en mi casa, a veces igualmente atiendo clientes. Si no tengo citas hechas, obviamente descansamos con mis hijos, vemos programas de opinión, noticieros, y nos retiramos a descansar a las 22 horas. Sí. ¿Y mañana? Mañana es lunes, ¿no? Y obviamente, aparte de la rutina, obviamente tenemos compromisos hechos, y primero que nada esperamos que el Creador nos dé ese mañana. Cuénteme, ¿qué planes tienen para el futuro? En perspectiva, ¿no? Estoy analizando, una vez que mis hijos están encaminados académicamente, estudiar una maestría y seguir en el ejercicio profesional, ¿no? Esa ha sido mi pasión, eso es lo que aprendí, y más allá de que he tenido propuestas para optar por cargos en ministerios y también por algún cargo en la función judicial, no me ha seducido eso. Siempre tengo en perspectiva seguir en el ejercicio profesional y dar servicio a la gente, ¿no? Muy bien, descríbame cómo es su casa. Mi casa, físicamente, ¿cómo? En todo sentido. Bueno, Pero físicamente digamos que es bonita porque la diseñé yo mismo, ¿no? Con ayuda de algún directo amigo profesional, arquitecto. Digamos que tiene los espacios que necesitamos, no es ni muy amplia ni muy pequeña, tiene los espacios que se requiere tanto para el diario convivir con mis hijos. Hay privacidad en cada uno de sus espacios, de sus dormitorios. Tenemos obviamente la sala social y tenemos el espacio que ahorita estamos en este momento, en esta entrevista, un espacio para lo que es complementar mi ejercicio profesional. Muy bien. ¿Hay algo que no haya hecho y le gustaría hacer en su vida? Sí, me hubiera gustado antes de ahora optar por una carrera diplomática. Fue mi sueño, no lo he podido cumplir porque obviamente vinieron compromisos después de contraer matrimonio, mis hijos, pero pienso que en esta etapa ellos ya han crecido, se han encaminado.
de pronto no lo voy a poder realizar, pero seguramente lo otro, que es iniciar y terminar una maestría, eso está en perspectiva y lo voy a hacer. Descríbame una mascota que haya tenido en su vida cuando era pequeño. Bueno, cuando yo vivía antes de los 6 años, tenía una perrita a la que recuerdo muchísimo, se llamaba Marquesa. Y al paso de más de 45 años no la he podido olvidar, porque después de mi madre esa perrita me prodigaba mucho cuidado. Siempre la voy a recordar, es un animalito muy fiel, una mascota que realmente me cuidó mucho y me salvó de algunos apuros, ¿no? Porque aquí en el campo usted sabe lo que a veces nos pasa cuando desprolijamente caminamos por senderos en donde hay otros animales más grandes. Esa perrita me salvó de muchos peligros. Sí. Muy bien. Bueno, eso es todo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo le agradezco igualmente y espero que estas opiniones sirvan de algo. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, continuando con las entrevistas, me encuentro ahora con la señora Ana Benavides, a quien le voy a realizar una entrevista. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Buenos días, señora Susana. Vamos a empezar la entrevista. Cuénteme, cuando era pequeña iba a la escuela. Bueno, cuando era pequeña iba a la escuela, me acuerdo que todos nos agarrábamos de la mano para ir al baño y en recreo nos cogíamos los 10 centavitos y comprábamos golosinas, así baratas, los arroces de fonditas. ¿Y juegos a qué jugaban en ese entonces? Pues jugábamos al elástico, a la rayuela, jugábamos también a los colores. ¿Y fiestas? ¿Recuerda cómo eran las fiestas en su tiempo? Bueno, me gustaban las fiestas de mi colegio porque todos nos reuníamos a contar qué hacíamos de pequeños. Entonces, eso es lo que más me gustaba de las fiestas. ¿Ha visto usted cambios en Quito en estos años? Describa los mismos, por favor. Sí, he visto cambios, he visto en los parques, porque antes no había lo que es los juegos para los pequeños, igual como para los adultos. ¿A usted le gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. ¿Puede describirme uno o dos platos cómo lo prepara? Bueno, me gusta cocinar los bolones de verde. Los hago con agüita y sal, los cocino, de ahí los majo con queso y mantequilla. Y decía las bolitas. Cuénteme algún viaje que ha realizado en el pasado. Me he ido a baños, a la playa, a Guayaquil. Muy bien, pues cuénteme un día de su vida, ¿cómo lo pasa? ¿Qué hace? Bueno, por lo general siempre vengo a trabajar, me baño, arreglo mi cuarto y vengo acá. ¿Y mañana? Va a ser un día igual que el de ayer, trabajar. Cuénteme, ¿qué planes tiene para el futuro? Acabar mi carrera como enfermera y poder encontrar un buen puesto de trabajo. Muy bien, descríbame cómo es su casa. Bueno, mi casa no es tan pequeña ni tampoco tan grande, es calientita y es acogedora. ¿Hay algo que no haya hecho y le gustaría hacer en su vida? Sí, saltar la cuerda bungee. Me encantaría. Describa una mascota que haya tenido en su vida cuando era pequeña. Tenía un perrito llamado Rocky, era bien chiquito y bonito y me gustaba su rabito porque no se le veía casi el rabito. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Señorita, por su tiempo. Muchas gracias a usted.
continuando con las entrevistas, ahora me encuentro con la ingeniera Reina Pluga, a quien le vamos a realizar una entrevista. Buenas tardes, ingeniera, ¿cómo está? Buenas tardes, Susana. Vamos a empezar con la entrevista. Cuénteme todo lo que recuerde cuando era pequeña y iba a la escuela. Bueno, yo estudié en la parroquia de Pifo. Lo que recuerdo es que, bueno, en ese entonces era mucho más tranquilo y escogíamos el bus normalmente niños solos. Que íbamos y volvíamos. Y cuando no había transporte pensábamos así. ¿Te acuerdas de eso? ¿Y juegos a qué jugaban en ese entonces? Me acordaba justamente ayer de eso. Jugábamos a lo que se llamaban los perros y los venados. Y mi prima me decía ayer, es algo parecido a los ladrones y policías. Le digo, sí, algo parecido. ¿Y fiestas? ¿Recuerda cómo eran las fiestas en su tiempo? Aquí, en el lugar donde nací, son las fiestas tradicionales que hasta ahora se mantienen. Eso podría rescatar de lo anterior aquí, que todavía se mantiene. Y específicamente a otros tipos de fiestas, como de... ¿Fiestas en general? Bueno, eran más tranquilas, aunque hubo una época en que aparecieron aquí los grupos malos de gente, que se dañó un poquito, pero gracias a Dios eso se perdió igual, como una... pero eran tranquilas. ¿Ha visto usted algunos cambios en estos años en Quito? Escriba los mismos, por favor. En la ciudad, Ciudad. sí he visto cambiar, no sé, el transporte, la movilidad de las calles, los parques, sí, se siente cambio, ya no es como antes. ¿Y a usted le gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. Me he olvidado un poquito por la costumbre del trabajo, pero sí sé cocinar y sí me gusta cuando me pongo a hacerlo. A ver, pues dígame un plato o dos, ¿cómo lo prepara? A ver, hagamos un tradicional y uno de un tradicional de aquí que sería, no sé, un morocho de sal, que se lo lava, lo refriega bien el grano y se lo pone a cocinar. Y de ahí ya con sus debidos condimentos y depende si se pone pollo, se pone carne, que se lo hace bien con sus papitas y sus hierbitas y condimentos. Y otro que me gusta es el cangrejo. No lo hago yo, pero sí hago el caldito yo todo. Eso, y a ver cómo lo hacemos eso es igual fácil. Se pone una ollita, se pica verde, igual se pone las hierbitas, todas las que se puede dar un buen sabor a la comida, y el último se le pone el cangrejo. Salen los cangrejos. Cuéntame de algún viaje que haya realizado en el pasado. El pasado reciente, bueno, recién me fui a la costa. Es un viaje, no que he salido del país, que es algo que en un momento espero hacerlo, pero por lo pronto conociendo más del Ecuador. Cuéntame un día de su vida, ¿cómo lo pasa? ¿Qué hace? A ver, un día de mi vida. Laboralmente, ya digamos que llego, prendo el computador, llevo la parte contable del reviso todo lo que es, depende del día, ¿no? Digamos que si es un día de declaración de impuestos, me pongo a revisar IES, me pongo a revisar SDI, reviso que las cosas estén cuadraditas para poder enviar a cada entidad, digamos, los pagos o las cosas que hay que hacer. Igual se ingresa todas las cosas al sistema de cómo se trabaja y se revisa. Eso sería un día normal de trabajo. O las gestiones que a veces me toca salir a la calle, que también paso a la calle. Pues. ¿Mañana? Mañana me toca ir a ver justamente un pago, a ver si nos paga. Me toca salir, como trabajo a una distancia, vivo por el sur y la mayoría de empresas están por el norte. Entonces ya ir a hacer una gestioncita ya me
me absorbe el día. Entonces mañana me toca ir a cobrar, a ver si me toca. Cuénteme, ¿qué planes tiene para el futuro? Ahorita actualmente vivo en Quito, paso el fin de semana donde mis papis y mi futuro es regresar a vivir acá en la tierra, allá en Barilla. Muy bien, dígame cómo es su casa. Mi casa, bueno, en Quito, normal como todas, tienen su espacio, no es tan amplio, ahí en Quito normalmente es tener su espacio de la sala comedor, dormitorio y sales, abres la puerta y sales a la calle, muy diferente al campo. ¿Hay algo que no haya hecho y le gustaría hacer en su vida? Hace rato conversábamos y creo que una de las cosas así de joven que nunca lo hice de pronto por tiempo, de pronto por miedo, era lanzarme de un puente y que ahora les decía que justamente no lo haría por mi estado, que estoy embarazada y siempre me hace pensar 2 veces. Todo es un riesgo, no tenemos la vida comprada. Describa una mascota que haya tenido en su vida cuando era pequeña. Sí, tuve un perro que se llamaba Torbay, era un perro mestizo. La mamá del perro era una perra pastora, así que como él era mesticito, él salió igualito como un pastor, pero en colorado. Era un perro tan pilos, nos acompañaba muchos años. Y jugábamos, era como gente entendía las cosas. Era muy típico que dicen que los perros sí piensan, ahí demostrado que los perros piensan. No sé, por lo menos desde mi óptica. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya. Ok, mi queridazo. Un placer ayudarte en esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, aquí gustoso en apoyar este proyecto y tratar de aportar algo más para este trabajo. Cuénteme, por favor, todo lo que recuerde cuando era pequeño e iba a la escuela. A ver, yo soy el tercer hijo de 3 hermanos. Bueno, en la escuela íbamos siempre, mis hermanos mayores me llevaban a la escuela. Era sobreprotegido por mis hermanos y era muy divertido. Entonces, por lo que recuerdo, la vivencia que tenía con mis hermanos. ¿Y juegos a qué jugaban en ese Bueno, en entonces? ese tiempo me acuerdo que había una cancha, un estadio, y jugábamos mucho al fútbol. Pasaban los días enteros con la pelota y jugando fútbol. Y otro juego que me acuerdo, había un bosque también donde jugábamos mucho con las pepas de los árboles a las guerras. Era uno de los juegos comunes que jugábamos en mucho tiempo con mis hermanos y amigos del barrio. ¿Y fiestas? ¿Recuerda cómo eran las fiestas? A ver, cuando éramos niños eran las fiestas muy en familia, había muchas fiestas en familia, se reunían en las casas de cada uno de mis tíos, de mis abuelitos, y las fiestas de pueblo eran muy tradicionales, había bandas de pueblo, toros, mucha comida tradicional, me acuerdo en ese tiempo, en mis tiempos de pequeño. ¿Ha visto usted cambios en Quito en estos años? Bueno, principalmente el que estamos viviendo actualmente es el que vemos de la Ruta Viva y con la avenida del nuevo aeropuerto para acá, para Tabela. Es un cambio impresionante que ha sucedido en este sector. Es el que podría yo denotar en estos tiempos. ¿Y a usted le gusta cocinar? Por supuesto, me encanta cocinar. Sí, soy bueno para cocinar. Bueno, le comento. Yo estudié aquí en Quito, me tocó vivir solo. Entonces, forzosamente me tocó aprender a cocinar para poder alimentarme los días que tenía que estudiar en ESES. ¿Puede describirme un plato o dos? ¿Cómo lo prepara? A ver, de los que me gustan y de los que cocinaba, bueno, 2 platos, por decirlo. Uno que era muy fácil, muy rápido, que lo hacíamos de momentos de apuro con mis compañeros de la universidad. Era el arroz típico con atún, mayonesa y huevo, que era uno de los más rápidos. O sea, cuando teníamos tiempo, cuando yo tenía tiempo, podía hacer un jugo de carne con arroz y unos plátanos fritos con un jugo de tomate.
que es uno de los más elaborados que podemos haber hecho. Cuénteme de algún viaje que haya realizado en el pasado. A ver, de los viajes, muchos viajes ante todo que hicimos con nuestra familia. Nuestro papá nos llevaba mucho a la costa, Manta, Atacames, nos llevaba constantemente. Viajábamos con mis hermanos y familia y nos encantaba la playa, nos gustaba estar todo el día metidos en la arena, en el mar, enterrándonos con mis papás, con mi familia. Y eso es, el principal que me acuerdo fue en Atacames, que pasábamos con ellos en toda la playa jugando hasta la noche. Muy bien. Pues cuénteme un día de su vida. ¿Cómo lo pasa? ¿Qué hace? A ver, podríamos ver en secciones, hay 2 días en mi vida. Hay días que son laborables, de lunes a viernes que son de trabajo. Esos son, podría decirse, habituales. Que se despierta a 6 de la mañana, me preparo para salir al trabajo, cojo el recorrido y llego al trabajo. Se pasa en la oficina las 8 horas que son de trabajo constante y se regresa a la casa a descansar, que son los habituales, que sería monotonía todos los días, pero los más hermosos y principales son los que hay en los fines de semana, que se pasea con familia, se disfruta ya con la familia, se juega con mis hijos, se cocina, se ayuda a cocinar a mi esposa, se sale a pasear en el parque o a la piscina o a algún lado, o a un centro comercial, que son los más bonitos que pasamos. ¿Y mañana? Mañana es un día de trabajo, me toca a las 6 de la mañana arreglarme, tratar de coger el recorrido y llegar a la oficina y durante todos los 8 días enfrentar las labores diarias del trabajo. Cuénteme, ¿qué planes tiene para el futuro? A ver, mi futuro, bueno, se está proyectando bien, estoy terminando ya la maestría, de hecho estoy terminando el tema de tesis de la maestría y estoy pensando y anhelo terminar mi doctorado, mi PhD, si no es en Brasil, sea en Argentina, esperemos que sea, Dios lo disponga, pues, que sea así. Muy bien, descríbame cómo es su casa. A ver, mi casa, ¿cómo es mi hogar? Bueno, mi hogar es muy tranquilo, es muy lindo, se podría decir en pocas palabras. Hay mucha armonía, mucha comprensión, ante todo, tanto de mi esposa como de mis hijos. Hay mucho amor, eso es lo que hemos querido demostrar siempre durante todo esta unión familiar que hemos tenido. Pero estoy muy conforme, más que conforme, muy feliz por lo que está pasando. Somos muy unidos, siempre estamos en las buenas y en las malas y es muy bonito, una experiencia maravillosa la que pasamos. ¿Puede describirme una mascota que haya tenido en su vida cuando era pequeño? Sí, yo tenía una mascota, una perrita que se llamaba Chiquita. Era una perra blanca pequeña, una zambita, unos ojos grandes y dormía conmigo, me acuerdo, en mi cuarto, como en mi cama, dormía, era muy limpia y muy obediente. Sí, era una preciosa mascota que tenía. Eso es todo. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias.